Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto saludarles a través de esta plataforma digital. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de profecía, ya con el penúltimo capítulo del mismo. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es el milenio. Antes de entrar en materia, vamos juntos a adorar el nombre de Dios con el himno número 411. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Después de haber adorado a nuestro Dios y recordar que bajo sus alas podemos descansar seguros, vamos a entrar con este tema, pero antes vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad que nos das en esta hora de estudiar tu palabra. Te suplicamos que no regrese a ti vacía, que puedas darnos sabiduría a todos para que comprendamos el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para poder entender el tema del milenio, lo primero que tenemos que hacer es repasar brevemente la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que de paso tenemos ya un video completo en el canal de YouTube
La Fe de Jesús Interactiva. Ahí pueden encontrar cada uno de estos temas que hemos estado compartiendo en una lista de reproducción y los pueden volver a ver o bien compartir con alguna persona que no los haya escuchado. ¿En dónde se encuentra esta profecía de las 2300 tardes y mañanas? En el libro de Daniel, en la tercera visión de este mismo libro, en el capítulo 8, en el versículo 14. ¿Qué es lo que dice este texto? Que después de un periodo de 2300 años, el santuario sería purificado. Ya nosotros hemos aprendido que este texto no se refiere a ningún santuario aquí en la tierra, sino que por el contrario se refiere a un santuario que se encuentra en el cielo. Un santuario que es el verdadero, que es en donde Jesús mismo ministra como sumo sacerdote y que definitivamente es el santuario que Dios mismo levantó y no el hombre. Si este santuario del que habla Daniel 8:14 no se encuentra en la tierra, sino que está en el cielo, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de purificación? Para ello tenemos que entender o recordar rápidamente el tema del santuario. Recuerda que había dos servicios en el santuario israelita, el servicio diario y el día de la expiación o día de la purificación. Interesante. Una vez al año se purificaba el templo de los pecados que se habían estado acumulando simbólicamente durante 360 días y ese día para los israelitas, el Yom Kippur, o el día de la purificación, era un sinónimo de juicio, porque ese día se decidía quién se salvaba, es decir, quién vivía y quién moría. De la misma forma, cuando la Biblia está hablando de una purificación en el santuario celestial, en realidad está diciendo que es el inicio de un juicio, el juicio final de Dios, del cual la Biblia nos da diversas referencias del mismo. Ahora, ¿cuándo comenzaría este juicio? Sabemos nosotros que en 1844. ¿Cómo llegamos a esa fecha? La misma Biblia nos lo explica en Daniel, el capítulo 9, a partir del versículo 25. Tenemos ya un video donde hemos explicado todo esto, solo lo comento de repaso. Comenzamos con esta profecía en el año 457 antes de Cristo. Avanzamos tomando en cuenta el año 0 que está perdido en la historia y llegamos hasta el año de 1844. De esta manera, en 1844 estaría comenzando el juicio final de Dios, pero no es un juicio en una sola exhibición como lo hemos visto en muchas películas o inclusive en algunas imágenes. Realmente es un juicio que está compuesto por 3 partes. La primera es el juicio investigador, la segunda es el juicio comprobatorio y la tercera es el juicio ejecutivo. ¿De dónde viene esto de investigador, comprobatorio y ejecutivo? De la misma forma como Dios ha tratado en el pasado otras rebeliones. Nos referimos justamente a la historia bíblica. Un ejemplo claro se encuentra en el trato que Dios dio a Adán y Eva. Cuando Él supo que Adán y Eva habían pecado y les buscó, les dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Cuando Adán se presenta delante de Dios, le dice: ¿Por qué estás desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces Adán dice: pues tuve miedo. Y Dios le pregunta: ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Qué está haciendo Dios? Lo que Dios está haciendo es una investigación. Pregunto, ¿no sabía Dios ya todo al respecto de qué es lo que había acontecido en el huerto del Edén? Claro que sí, porque Dios es omnisapiente, pero ¿por qué estaba investigando? Porque ese es el método divino. Después hace una comprobación al preguntar a la esposa de Adán y finalmente comprueba con Lucifer y al final ejecuta. El juicio ejecutivo de Dios en esta ocasión tuvo que ver con despedir a la pareja del huerto del Edén y sacarlos de su presencia y de alguna forma también hacerles saber que toda la raza humana tendría ahora que morir y tendrían que aceptar un plan de salvación para volver a estar de nuevo delante de su presencia. Si analizamos en la Biblia las otras ocasiones en las que Dios juzgó a una persona, vamos a ver que se repite el mismo patrón, como es el caso de Acán, en el que claramente se mira que primero hay una investigación, después una comprobación y finalmente una ejecución. Al realizar el juicio final sobre la humanidad,
Dios no puede actuar de una manera distinta como lo ha hecho en el pasado. Por eso su juicio tiene que ser primero investigativo, después tiene que comprobar y enseguida tiene que ejecutar. ¿En qué consiste cada parte del juicio? El juicio investigador es el ejercicio que Dios hace de revisión de los libros para saber cuántas personas han aceptado su plan de salvación y han vivido una vida de acuerdo a sus mandatos. En este juicio, todas aquellas personas que aceptaron a Jesús como su Salvador tienen chance de recibir la salvación. Aquellos que nunca aceptaron el plan de salvación están perdidos de forma automática, porque no hay nada que se pueda hacer por ellos, puesto que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma de llegar al cielo. Por supuesto que yo no soy nadie para decir quién se va a salvar y quién se va a perder. Simplemente subrayo lo que la Biblia enseña, los términos bíblicos. Definitivamente en el cielo recibiremos muchas sorpresas y veremos a personas que jamás nos imaginamos que estarían allá, porque Dios es misericordioso. Pero en términos teológicos, solamente reciben salvación aquellas personas que han aceptado a Jesús como su Salvador y que definitivamente han aceptado vivir de acuerdo a las normativas que Él mismo ha establecido. Ahora, el juicio comprobatorio. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esta idea? Bien, este juicio comprobatorio es el periodo, el lapso de tiempo que Dios le da a los redimidos, a los que ya están salvos en el cielo, de juzgar. Dios les da a un grupo de personas la capacidad o la facultad de juzgar, en este caso revisar que la decisión que Dios tomó de salvación o de perdición, dependiendo quién aceptó y quién rechazó su plan, no es una decisión o no fue una decisión arbitraria, fue una decisión justa y fue una decisión bien cuidada. Todos los redimidos tendrán la oportunidad de revisar los casos de los perdidos y los salvos en el cielo por un periodo de 1000 años. Y es ahí donde entra el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Antes también te comento que la parte ejecutiva del juicio de Dios viene justamente después del milenio. ¿Cuál es el evento que da inicio al milenio de acuerdo a la Biblia? No puede ser otro que la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma Biblia lo dice. Solamente tenemos que dejar que ella nos guíe. Quiero invitarlos para que leamos juntos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante y recordemos los 4 grupos de los que hablamos justamente en el tema anterior. Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estos son los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y escuchen bien, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Atención a esa fraseología de resucitarán primero, porque la vamos a ver más adelante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este texto nos habla de los 4 grupos que van a existir cuando Jesús venga por segunda vez. Aparentemente se nos habla solo de 2 grupos, los justos y los injustos, pero estos 2 grupos, como ya vimos en el tema anterior, a su vez se subdividen en 2. Tenemos justos que van a estar vivos para el momento que Jesús aparezca en las nubes de los cielos, y también tendremos justos que habrán muerto antes de la segunda venida de Jesús. De la misma manera nos encontramos injustos que estarán vivos para cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, y también injustos que ya habrán muerto para cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando Jesús aparece en las nubes de los cielos, como ya la Biblia lo dice y ya lo hemos estudiado, de manera visible, de forma literal y con poder y gran majestad,
Dijimos que no va a ser un evento que pase de largo, desapercibido para nadie. Entonces, estos 4 grupos van a convertirse solamente en 2. Los vivos y los muertos. Los vivos serán los justos, que Jesús va a resucitar en ocasión de su venida, o bien que va a transformar porque ya están vivos porque no murieron. Y los muertos serán aquellos que por el resplandor de la venida de Jesús murieron, o que bien no resucitaron en la segunda venida de Jesús porque son injustos. Ha habido varias ocasiones en las que he tratado este tema del milenio con algunas personas y me miran raro y me dicen, ¿y de dónde sacaste este tema? Y yo les digo, pues de la Biblia. De hecho es un tema central, es un tema muy importante. Si no lo comprendemos, vamos a tener muchos problemas para entender otros temas. Y ya enseguida les muestro este texto que ustedes van a ver en pantalla. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Recuerdas que te dije que prestaras atención a lo que decía Primera de Tesalonicenses acerca de los que van a resucitar primero? Bueno, aquí este texto vuelve a decirnos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Significa esto que habrá una segunda muerte? La respuesta es sí, y vamos a tratar de explicarlo más adelante. En relación al grupo que tiene parte en la primera resurrección, la Biblia dice que serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Ahí está el periodo de 1000 años. Ahora vamos a ver en qué consiste este periodo de 1000 años y por qué esta parte encaja perfectamente con el juicio comprobatorio. Para poner esto en orden, vamos a colocar el juicio en orden cronológico. El juicio investigador comenzó en 1844, termina antes de la segunda venida de Cristo. El juicio comprobatorio inicia en los 1000 años y termina justo al fin de los 1000 años. Y la parte ejecutiva viene después de los 1000 años. Y todo eso lo dice la Biblia y justamente está en este capítulo que vamos a leer, el capítulo 20 de Apocalipsis. Si durante esta fase de 1000 años los justos, los salvos, los redimidos están reinando con Cristo 1000 años en el cielo, ¿qué es lo que sucede con el resto de las personas si ya dijimos que todos quedan muertos? ¿Qué sucede con la tierra durante este periodo? La Biblia nos dice claramente qué es lo que va a ocurrir con Satanás y sus ángeles durante el milenio. Vamos a leer juntos Apocalipsis 21 y 2. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años, porque es el mismo periodo de tiempo del cual hemos estado hablando, que ya dijimos se inaugura después de la ascensión de Cristo, llevándose a todos los redimidos. Dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El término llave del abismo viene de la palabra griega abusos, que significa oscuro, desierto, región desolada, un estado de caos. En relación a esta palabra abismo, que tiene que ver con desorden, el profeta Jeremías en su libro en el capítulo 4 versículo 23 nos habla al respecto. Miren lo que vio el profeta. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, que de paso son las mismas palabras que se utilizan en Génesis 1:2 cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Leemos de nueva cuenta Jeremías 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Definitivamente este versículo es una alusión directa al milenio.
porque en qué otro periodo de la historia se puede cumplir esta profecía o se puede cumplir estas características de las cuales el profeta Jeremías nos habla. En ninguno, solamente durante el milenio, cuando la tierra estará prácticamente destruida, desolada, no habrá ninguna persona con vida, los únicos vivos estarán reinando con Cristo en el cielo 1000 años, y Satanás y sus ángeles, como ya vimos en el versículo 1 y 2 de Apocalipsis, estarán prendidos, estarán atados. No es que literalmente los van a agarrar con cadenas y los van a amarrar, sino más bien se refiere a la cuestión circunstancial de que no tendrá a nadie a quien engañar, porque todos estarán muertos, y en ese sentido estará atado. El versículo 4 de Apocalipsis 20 es bien interesante y nos dice cuál es la agenda de los redimidos en el cielo. ¿Qué van a estar haciendo los salvos, los santos, por 1000 años? Mira lo que dice este texto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero nota lo que dice la primera parte de este texto. Se sentaron sobre ellos, sobre los tronos, los que recibieron facultad ¿de qué? De juzgar. ¿Y qué parte del juicio dijimos que se iba a desarrollar durante el milenio? La parte del juicio comprobatorio. A saber, en este momento a los salvos se les permite tener acceso a los libros de los registros, a los libros de las memorias, para saber quiénes se salvaron, por qué se salvaron, y quiénes se perdieron y por qué se perdieron. ¿Por qué hace Dios este juicio comprobatorio? Porque uno de los grandes engaños de Satanás delante del universo fue justamente decir que Dios es injusto. Ahora Dios necesita vindicar su nombre, y qué mejor manera de hacerlo que permitiendo que aquellas personas que poseen un carácter semejante al de Él puedan revisar estos libros y puedan comprobar que efectivamente Dios es justo. Ahora, aquí hay un hecho muy interesante que no me gustaría pasar de largo, que quizá para algunas personas podría resultar un tanto controversial, pero te aseguro que no lo es. Simplemente es colocar las cosas en contexto. Hay muchas personas que dicen que cuando vayamos al cielo no vamos a llorar, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, porque Dios se va a encargar de enjugarlas de nuestros propios ojos. Sin embargo, este texto de que Dios va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos justamente está en el contexto después del milenio. Es decir, justo cuando termina el milenio, Dios enjuga las lágrimas de sus hijos, y eso tiene una razón. Esto implica la posibilidad de que durante el milenio podamos derramar alguna lágrima. Te repito, simplemente es mi apreciación, lo que yo veo en la Biblia. No quiero decir que así va a ser, porque obviamente yo no he estado en el cielo, pero si lo piensas por un momento tiene sentido, porque algunos de los casos que tú vas a revisar, seguramente aun cuando tengas un carácter como el de Jesús, tú vas a decir: oye, mira, aquí está el panadero, se perdió el panadero. Pues quién sabe, algo habrá hecho mal. Vámonos al montón de casos. Oye, mira que aquí está Juan. Oye, Juan se perdió. ¿Pero por qué? Si iba a la iglesia, predicaba el evangelio, hacía muchas cosas buenas. Y después vas a ver, mira, aquí está. Y vas a aventarlo al montón. Bueno, pues se perdió, pues ni modo. Pero cuando llegues al caso de tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, algún familiar querido, y observes que está perdido por la eternidad, que no hay nada que se pueda hacer al respecto, seguramente querrás saber con toda seguridad si Dios es justo o no. Y definitivamente ahí es donde va a cobrar sentido que los justos tengan que comprobar la benignidad de Dios. Imagínate esta escena que voy a poner a continuación. Usted llega al cielo. No cabe de gozo al verse entre los redimidos. Ya no tienes miedo de sonreír porque tu dentadura es perfecta. Has sido renovado de los pies a la cabeza. Cuando intentas unirte al coro, una potente y melodiosa voz sale de tu diafragma. Finalmente estás ahí.
Miras a Jesús, lo escuchas predicar arrobado de emoción. De pronto, notas que algo no anda bien, mientras te preguntas a ti mismo, ¿cómo es posible que pueda faltar algo aquí? Estoy en el cielo, todo es perfecto. Sigues cantando. De repente, un horrible escalofrío recorre tu cuerpo entero. Acabas de recordar que no has visto a tu hijo ahí. Dejas de cantar y comienzas a buscar desesperadamente por todos lados tratando de hallar a tu hijo. La angustia entera te ha invadido y extraños pensamientos se producen en tu mente. Un ángel te abraza y te dice: todo el cielo lamenta la pérdida de tu hija. Ella no está aquí. Evidentemente estamos haciendo uso de la imaginación para recrear algo que creemos que pueda suceder en el cielo. No lo sabemos con certeza, pero sí podemos tener la convicción de que no va a ser para nada feliz saber que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, no sé, algún familiar querido esté perdido por la eternidad. Definitivamente que mientras haya gracia, mientras haya oportunidad de salvación, tú y yo tenemos que hacer algo por la salvación de nuestra familia. Para continuar con este tema del milenio, me gustaría que prestaras atención a estos dos textos que están en pantalla y que están en el mismo contexto de Apocalipsis 20. Nos referimos a Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 5. Mira lo que dice: pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Son los que no resucitaron en la primera resurrección. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Aquí nos está hablando de una segunda resurrección, de la cual toman parte aquellos que no resucitaron en la primera. Y entonces aclara: esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús viene por segunda vez, se lleva a sus hijos al grupo de los justos. Esa es la primera resurrección. Comprueban durante 1000 años que Dios es justo, revisando los casos de todos los que se salvaron y se perdieron. Cuando se están terminando los 1000 años, resucitan los injustos. Y resucitan con un propósito que vamos a ver a continuación. El versículo 7 continúa con este relato de los 1000 años y dice: cuando los 1000 años se cumplan, es decir, cuando haya pasado este periodo de juicio comprobatorio, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué va a ser suelto de su prisión? Porque toda la inmensa muchedumbre de todas las edades, de todos los siglos, de los injustos habrán resucitado, y entonces Satanás tendrá la oportunidad de engañar otra vez. Mira lo que la Biblia dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué es lo que da fin al periodo de los 1000 años? La Biblia es muy clara al mostrarnos justamente en el capítulo 21 de Apocalipsis que al término de los 1000 años, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, amada de Dios, descenderá del cielo a esta tierra. Y entonces Satanás, habiendo engañado a todas las naciones, posiblemente diciéndoles que puede vencer a Dios, que puede hacerse de esa ciudad y que puede repartir los ricos botines que seguramente harán ahí, prepara un ejército para atacar a esta ciudad. Mira lo que la Biblia dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto es la nueva Jerusalén que ha descendido del cielo después del milenio. Y de Dios, dice, descendió fuego del cielo y los consumió. La nueva Jerusalén desciende del cielo al término de los 1000 años. Al mismo tiempo, todos los justos de las edades, de los siglos sin fin, resucitan. Cuando resucitan, Satanás es suelto de su prisión circunstancial, porque de nueva cuenta hay personas a las cuales puede engañar, les engaña, les echa mentiras, como lo ha hecho todo el tiempo, les dice: yo puedo conquistar esa ciudad, puedo repartirles a ustedes los botines. Yo me imagino que él dice algo como eso, porque no sé qué es lo que dice exactamente. Pero lo que sí sé es que los engaña, porque la Biblia lo dice,
y van todos a atacar a esta ciudad. Y la Biblia dice que su ejército es como la arena del mar, porque ahí están los impíos de todas las edades, los ejércitos más poderosos, los guerreros más fuertes, los capitanes que nunca perdieron una sola batalla en vida, se encuentran en ese ejército. Al mirar sus fuerzas, se sienten capaces y deciden atacar la ciudad. Y esto pone de relieve que estas personas, aun cuando recibieran una oportunidad, una segunda oportunidad de aceptar a Jesús, no lo harían. Están en una completa rebelión contra Dios. Y entonces tiene que venir la tercera fase del juicio final de Dios, que es el juicio ejecutivo. Dios ya investigó, ya comprobó y puso para ello a trabajar a los santos, a los redimidos, a personas que tienen un carácter como Él, que son justos, para vindicar el carácter de Dios y para revisar que Dios no se equivocó, que su decisión fue una decisión justa. Así que ahora toca parte al juicio final, que tiene que ver con la ejecución. Estas personas están tan convencidas de que pueden derrotar al mismo Dios, de que pueden quitar a Dios de su trono, que se lanzan en una avalancha dispuestos a destruir a todos aquellos que se les pongan enfrente. Pero Dios ya no lo puede permitir más. Dios ya no puede permitir ningún abuso más para con su pueblo. Ya no se puede permitir más el pecado. Y entonces la Biblia dice que de Dios, del cielo, desciende fuego y los consume. Y el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algunas personas malentienden esto y piensan que los que fueron malos o los que fueron injustos van a estar ardiendo por la eternidad. Definitivamente esa idea no es compatible con lo que la Biblia nos enseña acerca del carácter de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, y no me parece que sea justo que una persona que pecó durante 70 años se esté quemando por 30,000 años, 100,000 años. Definitivamente no es justo. Si queremos saber a qué se refiere la Biblia con ese pasaje cuando dice que se van a quemar por los siglos de los siglos, debemos entender o debemos revisarlo en el contexto del idioma original. Y el idioma original nos sugiere que se van a consumir completamente. Y esto quiere decir que algunas personas, de acuerdo a sus pecados, van a tardar más en consumirse y otros se van a consumir más rápido. Y es justo en el contexto de la eliminación de estos malvados en los que de nueva cuenta yo me pregunto, ¿será que los redimidos, los que estemos salvos, porque hay que contarnos ya dentro de los salvos, los que vamos a estar en la ciudad santa, será que vamos a mirar con gozo la destrucción de estas personas? ¿Será que los vamos a ver y vamos a decir, ay, qué bueno que se quemen, se lo merecían? Definitivamente, si pensamos de alguna forma eso significaría que no estamos aptos para estar en el cielo. Yo no creo que vaya a haber gozo al ver la destrucción de los malvados. Al contrario, algo me lo dice y repito, es mi intuición, que seguramente habrá dolor. Y en ese mismo contexto es en el que aparece Apocalipsis 21:1. En la exterminación final de los malvados aparece este texto maravilloso que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Atención a este último texto que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Solo en el contexto de haber destruido para siempre el pecado es que Dios puede decir: ya no va a haber más muerte. Y hasta ese momento se van a enjugar las lágrimas de los ojos de los redimidos. De esta manera podemos entender
que este periodo de 1000 años es un periodo del cual Dios se ha valido para darle una especie de vacaciones, de descanso a su pueblo especial que estuvo con él durante todo su periodo de vida y que al fin de cuentas tiene un trabajo que hacer allá en el cielo, que es la revisión de los casos. Queridos hermanos, el deseo de Dios es salvar. Cristo dio su vida por nuestra salvación. La destrucción es un acto extraño para Dios, pero después de todas las oportunidades, tendrá que destruir el mal para devolverle la perfección original a sus hijos. Queridos hermanos, no es el deseo de Dios destruir a nadie. Jesús anhela que tú y yo podamos ser salvos, que tú y yo podamos estar dentro de la ciudad santa. Muchas personas se van a perder, pero no necesitas tú estar entre los perdidos. Muchas familias completas se van a perder, pero no necesitas ser tu familia la que se pierda. Hoy puedes escuchar la voz de Dios que te llama porque todavía hay gracia, todavía hay tiempo. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá que al estudiar este tema puedas reaccionar, puedas entender que vivimos los tiempos finales, que muy pronto Jesús vendrá por segunda vez y que cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, bien sabrás que eres salvo y que vas a reinar para siempre por la eternidad al lado de Cristo, o bien sabrás que estás perdido para siempre. Ojalá que no sea tu caso. Ojalá que puedas vivir para siempre al lado de tus familiares, al lado de Cristo Jesús. Para terminar este tema vamos a entonar juntos el himno número 411, bajo su... Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará.
terminado este hermoso canto, vamos a hacer una oración de consagración. Querido Padre Celestial, definitivamente nos preocupa el hecho de que no seamos contados dentro de aquellos que van a ser salvos. Pedimos perdón si de alguna forma no hemos hecho los preparativos, si estamos en una dirección diferente a la que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a vencer las tentaciones, ayúdanos a vencer el pecado, a vencer el mal, a través de tu sangre preciosa que has derramado en la cruz del Calvario. Ayúdanos para que podamos ser parte de ese precioso grupo que estará contigo por la eternidad. Sálvanos, oh Dios, salva a nuestros hijos, salva a nuestra familia y ayúdanos a tener un encuentro maravilloso contigo en aquella mañana eterna. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y pueda bendecirte a ti. Recuerda que lo que hemos estado estudiando durante todas estas transmisiones son videos y se están subiendo en el canal de YouTube que se llama La Fe de Jesús Interactiva. Hay una lista de reproducción con todos los videos, con todo el curso completo hasta este momento, y nos falta un tema más para terminar nuestro curso que lleva por título La Tierra Nueva. Así que no te lo pierdas, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Bye. Dios te bendiga.